también esta noche en el programa Pasión y Gloria vamos a mostrarles esta exposición que todavía tienen ustedes oportunidad de ver esta semana y hasta este domingo en el Centro Cultural Convento del Corpus Christi. Se trata de la exposición Diego López Sánchez y la custodia procesional del Viso del Alcor. ¿Quién fue Diego López Sánchez y cómo se ha montado esta exposición desde la Hermandad Sacramental de los Dolores en este año tan especial? Todo ello lo van a conocer ahora a continuación. Voy a saludar ya a una de las personas que conserva pues la custodia del Viso del Alcor, que va a procesionar dentro de unas semanas en nuestra localidad en un nuevo Corpus Christi. Me refiero a la persona de Fernando López Moreno. Fernando. Hola, ¿qué hay? Bienvenido al programa Pasión y Gloria. Eres la persona que después de todas estas personas ha llegado hasta nuestros días la custodia. En mis manos ha caído de momento. Después de Diego López Sánchez. ¿Quién es Diego López Sánchez? Pues mira, Diego López Sánchez concretamente era un señor del Viso, por supuesto, era un antepasado mío, concretamente mi tatarabuelo, y entonces era un hombre bastante religioso, por lo que se sabe de él, fue un hombre bastante piadoso y bastante religioso, y tuvo la feliz idea pues de encargar una custodia de plata para ponerla al servicio del Santísimo, aunque era de su propiedad, porque como consta en los testamentos que se conservan suyos, que se conserva el testamento completo y todas las partidas, en la partida de alhaja, como se puede ver, la primera pieza que ponen es una custodia de plata y metal dorado. O sea, que él la tenía en propiedad suya, pero siempre para el servicio del Santísimo. Entonces, pues lo normal, como en muchas familias, a lo mejor, algunos, pues lo ha ido conservando siempre los varones y además de padre a hijo. O sea, concretamente él, que además lo digo ya de paso también, nació en 1800 y murió en 1868, que precisamente el motivo de esta exposición es porque este año se cumplen el 150 aniversario de su muerte, que además se conserva todavía en el cementerio de aquí, de San Francisco, la lápida. Pues esta lápida, estos son unos restos que vinieron del antiguo cementerio de San Sebastián. Entonces, porque ya debajo lo pone todo, y se conserva todavía la lápida, que está a la entrada del cementerio, en la parte baja, antes de entrar en la capilla. Y esta es su lápida. Entonces este señor, pues ya le digo, compró la custodia, la puso al servicio del Santísimo, y así durante tanto tiempo la familia es la que se ha tenido que ir encargando, pasando de padres a hijos. Él es el primero que la compró y el que la puso al servicio, pasó a Emilio López Jiménez, que era su hijo, mi bisabuelo, después pasó a Diego López Jiménez, que es mi abuelo, al morir él pasó a Gil López Jiménez, que ya es un poco más contemporáneo, la gente lo puede conocer, don Gil, el del colegio don Gil, fue alcalde del Viso. Entonces él no tuvo hijos, solo tiene hijas. Bien. Y ahí hubo un tiempo de impas que no se sabía, no sabíamos un poco, bueno, estuve un tiempo en casa de una tía mía, de mi tía Alcora, de la mujer de don Manuel el médico, que era su hermana, y le pidió por favor que ella se encargara un poco de conservarla también incluso, pero no correspondiéndole. Entonces hubo un tiempo ahí como de impas que no se sabía lo que se iba a hacer. Aparte, había que restaurarla, porque claro, la custodia ya tiene muchísimos años, entonces de salir un año o otro y todo, había que restaurarla. Era otro motivo importante, porque claro, para la familia y para todo. Bueno, total, que yo en ese momento me apeteció, a través de unas tías mías que también me lo pidieron mucho, que me da una pena que la custodia no debe de salir de la familia, entonces lo que hicimos fue que yo la restauré, o sea, la mandé a restaurar, y desde entonces pues yo soy el conservador. ¿Desde qué año? De la misma. Pues da la coincidencia de que este año hace 25 años, o sea, que se cumplen 155 años de su muerte, 1993. y 25 años, 1993, 25 años cuando cae en tus manos. La restauración de la custodia. Bien. Vamos, yo la había visto toda mi vida, claro. A casa de mis tías y a casa de todos. Sí, pero a partir de ese momento te haces cargo. Exactamente. Y ahora concretamente pues está en casa de, bueno, ahora está en casa de mi hermana, porque yo no vivo aquí en el Viso, vivo en Sevilla, pero vamos, esa es mi casa, la casa de mis padres, y es donde se sigue conservando. Muy bien. Bueno, ¿y se sabe por ese testamento qué motivó, qué llevó a don Diego a comprar la custodia? Pues lo he dicho antes, era un hombre muy piadoso, religioso. muy religioso. Hay una cosa que es una cosa muy curiosa, además, en este sitio donde se está celebrando la exposición, que es el convento del Corpus Christi, en la desamortización de Mendizábal, todos sabéis que los bienes de la iglesia salieron a la venta. Este hombre era económicamente fuerte, pero él se negó nunca a comprar nada de la iglesia, ni tierras, ni fincas, nada. Lo único que compró fue este convento.
Lo compró para que cuando viniesen los frailes pudiesen tener todavía su casa. De hecho, volvieron los frailes al Viso y se instalaron aquí. Lo que pasó que, claro, ya los tiempos habían cambiado, no tenían huertas, no tenían medios de subsistencia y ya se fueron. Entonces, desde ese momento pasó a la familia otra vez, pero claro, ya esto eran unos gastos de mantenimiento que era imposible. Se cedieron al ayuntamiento por su administración, o sea, por su mantenimiento, hasta que ya en tiempos ya más cercanos, ya creo que intervino mucho mi tío Gil, fue el que ya lo cedió concretamente, porque ya esto no tenía ningún sentido que pasara a la familia. Pero es curioso que hoy esté una exposición en su honor en un sitio donde él compró en una circunstancia tan extraña, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Fernando, por si no lo saben, fue la persona que con ese motivo que antes comentaba del aniversario de la muerte de este señor, pues se le ocurrió montar esta exposición. Sí. Se lo propuso a la Hermandad de Sacramental, que es su hermandad al mismo tiempo. Y a los amigos del Viso, y claro, ya ellos lo propusieron al ayuntamiento y se llevó a cabo, hombre, porque yo pensaba que era una forma de poner en valor la figura de esta persona, que yo creo que hizo una labor muy importante para el pueblo, y que fíjate que todavía a esta altura se sigue conociendo por eso. Claro que sí. Bueno, vemos que la exposición es muy completa, se puede encontrar un poco de todo, desde documentos antiguos, como antes veíamos el testamento, este lienzo, ese lienzo ¿en qué lugar tiene durante todo? Su familia ahora mismo concretamente está en casa de unos primos míos, porque por reparto le tocó a ellos la foto del retrato de este señor, pero él, vamos, gentilmente nos lo ha prestado como natural para la exposición, pero que lo conocemos, lo hemos visto de toda la vida, claro. Esta casa de un primo mío ahora. Claro, también hay obras pictóricas que se muestran la custodia, ¿no? Durante la procesión también, con otros elementos. Explícanos un poco, porque tienes también una obra tuya aquí, ¿no? Sí, tengo concretamente... Vamos acercando. Sí, explícanos. Ese cuadro no es antiguo, tiene justo 25 años. Sí. Porque lo encargué yo... Desde la restauración, ¿no? Lo encargué yo una vez restaurada la custodia. Entonces, un amigo mío, Joaquín Frías, le pedí que me hiciera, hablando con él de un poco la idea que yo quería y lo que yo tenía en mente, él fue el que me fue diseñando un poco el boceto de lo que sería el cuadro, que no fue el que lo pintó, pero fue el que sirvió de guía para yo explicarle al otro pintor lo que yo quería en ese momento. Entonces, se encargó la custodia del Viso, con una vista del Viso al fondo, y con el escudo de la familia arriba. Es una preciosidad. Entonces quedó una cosa muy significativa y está hoy en casa, en el mismo sitio donde está la custodia, que es en casa de mi hermana, Mari Carmen López. Bueno, Fernando, el platero que realizó esta custodia es Francisco Pérez. Sí. Pero no siempre se ha sabido la autoría, ha sido a través de un estudio de tu sobrino, de Federico Jaime, mío, ¿no? Federico Jaime, sí. Fue el que hizo, él estudió Historia del Arte, entonces hizo un estudio más en serio de lo que era por marcas de plata, por estilos arquitectos, o sea, por estilos... ver exactamente qué era la custodia, o sea, de qué época era, porque había habido un error siempre en la familia. Incluso se había comentado, igual que compró este convento en la desamortización, siempre se pensaba que la custodia la compró también en un convento en Sevilla, cuando la desamortización, pero eso ya con el estudio que hizo ya Fede, mi sobrino, se demostró que no podía ser porque había fechas que no coincidían. Sí. Vale. No coincidían las fechas que trabajaron estos plateros con las fechas que él la pudo comprar, más o menos. O sea, y ya se ha visto perfectamente que se puede decir 100% que es de una obra de Francisco Pérez. Exactamente, sí. ¿Y de qué platero estamos hablando? ¿Qué importancia tiene este platero por otras obras que él tenga? Bueno, él ha hecho muchas, es un platero conocido de Sevilla, bueno, suya por ejemplo, pues en este folleto que se ha hecho para darlo en la hermandad, o sea, en la inauguración, pues hay dos piezas muy significativas suyas, que los son zapatitos, ¿no? Unos zapatos de la Virgen de los Reyes y unas vinajeras que están en la ermita del Rocío. Ah, mira, dos piezas muy singulares. Singular. Muy bien fecha también. Pues sí. Así es. Bueno, una exposición muy interesante. Decía antes a la audiencia que tenemos esta semana para verla. Aquellas personas que por circunstancias no hayan podido venir todavía, ¿cómo animaríamos a que lo hicieran? Porque es una exposición yo creo que es histórica también. Es una exposición histórica, pero es una exposición entretenida, porque hay fotos, pinturas, objetos. Está como pieza principal la custodia, que pocas ocasiones se tienen de verla tan de cerca. Claro, porque, nos acercamos y la vemos. Estamos acostumbrados a verla en el Pazo. Vamos a acercarnos y la vemos. Pero nunca estamos tan acostumbrados a verla tan de cara, ¿no? Y es una cosa muy interesante. Yo es una suerte entretenida y no larga ni cansada. O sea que es muy amena, ¿verdad? Muy amena, muy didáctica, muy didáctica. Sí.
También yo creo que se ha conseguido. la custodia... Gracias, desde luego, al comisario, Sí. que es Ricardo Sí, Jiménez, después tendremos que es el oportunidad de que ha hablar con él. conseguido esta maravilla, la verdad. Bueno, la quiere o pasa a tus manos en 1993, como decíamos anteriormente, pero no tal cual está. Se le han incorporado algunas cosas, ¿no? No, pero muy poco, bueno, solamente se le incorporaron nuevos las guirnaldas, porque se sabía que tenía unas guirnaldas de plata. Que en el pasado la tenía por los agujeros. Pero ¿no? desaparecieron completamente, nunca se supieron dónde fueran. Entonces, pues se le hicieron unas, pues, como el orfebre que la restauró, que fue Manuel de los Ríos, Sí. pues se le ocurrió un poco, vimos la proporción que podían tener y la un poco forma. los motivos vegetales, ¿no? Lo que tiene. demás todo es original de la custodia. De acuerdo, también tenemos un mueble, las espaldas de nuestra cámara de Jafi, Sí, este es un mueble muy que también, curioso, también se ha conservado a lo largo de estos Se ha años. conservado siempre en la familia. Actualmente la tengo, como yo digo, en casa y no está metida ya en esta caja porque le hicimos una urna, que está expuesta y se ve mucho mejor. Claro. Pero durante siempre yo la he conocido Siempre de ha niño estado y de todo, siempre metida en esta caja. Vale. Y aquí se hacía, en una este mueble se caja- hacían los traslados a la Aquí casa de se hacía- hermandad no, o a la no, iglesia no, cuando no, se pone en no, el paso. eso era No. donde se guardaba, Vale. se trasladaba ya fuera de la caja. De acuerdo. Esta caja posiblemente fuese incluso hasta la que sirviese de transportarla hasta de Sevilla para acá, porque como una joya que es, pues tenía un estuche, para que claro, estuche de esta forma. Claro, no puede ser de claro, otra. claro. Y curiosamente pues se sigue conservando. Además en su Si color. queréis, la puedo yo Sí, abrir sí. incluso para que la veáis. Sí, sí, nos gustaría verla por dentro. Si consigo abrirla. Se deja abrir. Ahí la vemos. Bueno, conserva todavía la Es pintura una pieza original. muy curiosa, la verdad que más que por valor artístico, que no tiene ninguno, Sí, es es la sentimental. coincidencia de que todavía se conserve el sitio donde se ha guardado siempre. Sí, la verdad. Además con dos cerraduras. Y con su llave. Y con su- Solamente le conservo una llave, Sí. pero vamos, tenía tres. En su origen tenía tres. Tenía Tenemos ahí tres. otra, es verdad. Bueno, y el color, Fernando, este es más, El color más antiguo, ¿no? No, Anterior. la caja la hemos hecho, ha llegado, es tal como ha llegado a nosotros, o sea, ni se ha restaurado, ni se ha pintado, ni se ha nada, porque creo que así tenía mucho más sabor. Claro. No sé si tuvo dos colores o fue una mano de imprimación y después la otra. Puede. Eso ya no lo podemos saber. Puede ser. Yo siempre la he conocido así. Bueno, pues también en la exposición se ven otro tipo de enseres que pues cada año en la procesión del Corpus Christi salen a la calle. Algunos de ellos pues han sido regalados a la hermandad sacramental, Bueno, en eso este sí, caso, porque, ¿no? Bueno, yo, por mi profesión, soy De anticuario, anticuario. como todos Háblanos sabéis, de esta pieza. pasan por mis manos algunas piezas que, bueno, que en ese momento pues, me pareció oportuno y de mi gusto pues, regalarla a la hermandad para que la procesión pues luzca más bonita, ¿no? Claro, claro. Pues este sin pecado, por ejemplo, es un sin pecado francés, es del 19, tiene bordados y tiene aplicaciones también, con pedrería, y está bastante bien conservado, está tal cual, no se le ha hecho nada, está tal cual la época, vamos. ¿En qué año llegó a la hermandad? Pues ¿Te acuerdas? ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que hace como 2 o 3 años, ¿no? Creo que fue Una como cosa 2 así, o 3 más o años, menos, creo si que no nos fue. falla la memoria. Sí, fue de las últimas cosas que he regalado. Bueno, y tenemos el palio sacramental, que es una joya, Eso es ¿verdad? propiedad de la hermandad, es antiguo por supuesto, también es francés del siglo XIX, es propiedad de la hermandad por supuesto, y bueno, fue adquirido en antigüedad de Bastilí, porque es mi establecimiento, pero es propiedad de la hermandad. Está también en un estado de conservación maravilloso y es una preciosidad. ¿Qué destacarías de este tipo de palio? Pues destacaría... Bueno, está hecho todo en cartulina, los ¿no? bordados son bordados hechos en cartulina, bordados en oro y en plata. El pelícano, en cada cara tiene un motivo distinto. Vale. Aquí, por ejemplo, el eucarístico, pelícano... Aquí tiene uno, después allí tiene otro, aquí tiene el cordero místico, o sea que cada uno tiene un símbolo eucarístico distinto. Aquí el cordero ¿Vale? y delante... Está muy bien conservado y, Sí. y bueno, Y además el fleco que tiene tan bonito, ¿verdad? el fleco es maravilloso. El sí, tirabuzón, está bonito. perfecto. Está en un estado de conservación perfecto, porque esto es del siglo XIX también. Así es. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la Los varales, sin exposición? embargo, son Son propiedad de la propiedad. hermandad sacramental, pero son mucho más antiguos. Vale. Son de un antiguo palio que había, pero los varales son de plata del siglo XVIII. Se conserva. Decía que qué te llama la atención de esta exposición, teniendo en cuenta las piezas principales que la componen. Pero bueno, ¿cómo se ha montado? Bueno, eso, Ricardo, como digo, Sí. Ricardo Jiménez es el que ha tenido Pero su opinión. el mayor trabajo y él es el que ha sido el que lo ha organizado divinamente, por cierto,
y con unos criterios pues fantásticos. O sea, ha intentado crear un poco aquí el ambiente familiar, un poco, del señor que la compró, los descendientes que lo hemos conservado, partes de pinturas antiguas, fotos, una colección, que esto fue aportación de los amigos del Viso. Sí, que también han que es participado, una participación, o sea, con fotos antiguas de la custodia, y también hay en este apartado, que es un apartado muy curioso porque está las veces que la custodia ha salido del Viso. Aquí tenemos unos folletos que fue en una exposición que hubo en la caja, entonces las cajas de ahorro San Fernando de Sevilla, que fue sobre todas las custodias de la provincia de Sevilla, y entre ellas, abierto el libro, sería esto, es la custodia del Viso, con unos datos que ya han sido renovados por lo del estudio posterior a eso. Vale, actualizado. Las próximas veces que salió, esto también es de otra exposición de las custodias que hubo, también estuvo presente. 85, el año 85. Exactamente. Esto fue en mi establecimiento, en Antigua de Fastilipo. También la pusimos un año en el Corpus, cuando se engalanan las fachadas y los escaparates, las vísperas del Corpus, pues se pudo poner y resultó también una maravilla. Y esto es una ocasión muy especial, porque en el 300 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Pastora, querían hacer una cosa especial porque son eucarísticos también, entonces pues me pidieron que si yo podía prestar como conservador de ella la custodia, porque ellos tienen la custodia, pero la custodia parroquial de allí, pero que claro, es una cosa que puede... Pero con esa ocasión tan especial, entonces, que hacían una procesión... Era precisamente para el Santísimo, para su fin, y no hubo ningún problema, y la dimos. Y veis perfectamente aquí cómo está la custodia y la Hermandad de la Pastora de Cantillana. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta primera parte en el recorrido de esta exposición, y que nada, que sigas conservando también esta custodia. Muchas gracias. Pues ya estamos con Ricardo Jiménez, el comisario de esta exposición. Ricardo. Hola, bienvenido. Buenas noches. Bien hallado. Vamos a ver la exposición ya desde el principio de la misma, desde esta galería, pero antes de nada, bueno, tenemos aquí el cartel. Exacto. Y comentar un poco desde la inauguración de la exposición, desde el primer día que se inició, este 11 de mayo, ¿cómo ha transcurrido? ¿Cuál ha sido la aceptación? Pues estamos contentísimos desde la Hermandad y de la Asociación Amigos del Viso, porque tanto Antonio, el que está de conserje aquí, como Arturo, nos estuvo diciendo que desde enero es la exposición más visitada, que está viniendo mucha gente muy interesada, e incluso ha habido personas que han venido a como unas visitas guiadas, ¿no?, que se han hecho. Por lo tanto, nos gusta porque después de todo el trabajo pues está teniendo la recompensa de que está siendo visitada y de que está sirviendo para formar a las personas y para que tengan, pues, digamos, una puesta en valor Diego López Sánchez, por el motivo de haber regalado la custodia al Viso y en este 150 aniversario de su muerte. Es decir, es recuperar un poco de nuestra historia, que estaba ahí un poco olvidada, y ponerla de nuevo en valor para todo el mundo. Así, bueno, ya Fernando nos ha hablado anteriormente de quién era Diego López Sánchez, porque precisamente Fernando es el conservador que en la actualidad pues conserva y cuida la custodia, ¿no? Así Pero iniciando la exposición desde este lugar, desde el inicio, decir cómo se ha querido montar la exposición. Pues mira, para la exposición, el año pasado por esta fecha ya reservamos el lugar, que normalmente le suele cogerlo la Asociación Amigos del Viso por la exposición anual que tienen de fotografías antiguas. Se pidió que colaboraran con nosotros, ellos muy gustosamente adelantaron la exposición por el motivo por el cual íbamos a celebrar con la custodia. Después de varias reuniones fuimos concretando, ¿no?, que teníamos que hacer un homenaje a Diego López Sánchez y por otra parte también pues un poco poner en valor también la pieza de arte que es la custodia procesional del Viso, como una obra del siglo XIX que fue hecha expresamente y regalada por este señor al pueblo del Viso, aunque es propiedad de su familia, pero digamos que el hecho está en que es para poderla utilizar la procesión del Corpus de esta localidad anualmente. Tras varias reuniones, pues fuimos concretando sobre las piezas que se iban a poner. En un principio iba a ser como algo más pequeñito, pero luego fuimos viendo y fuimos investigando y fuimos recuperando piezas que parecía que no íbamos a encontrar y que fueron fluyendo, ¿no? Cuando tú vas investigando y vas buscando y vas viendo, pues luego van saliendo cosas que tú dices, pues mira, esto también podemos ponerlo, pues mira, pues existe todavía la lápida en el cementerio, podemos poner una fotografía, pues tengo el testamento, pues de la Hermandad Sacramental podemos poner el tintero
que nos dio un antiguo hermano sacramental, lo dejó dicho en su casa que era de la hermandad, que volviera a la hermandad, pues podemos poner la antigua hermandad ya sacramental, pues podemos poner cosas a lo mejor que no están en uso, como la custodia neogótica, y poco a poco así se fue montando lo que es la exposición, primero como una lluvia de objetos, entre pinturas, carteles, piezas, y después pues un poco ordenando para que tenga un recorrido visual y para que tenga una lectura correcta y todo el mundo que venga pueda entender lo que quiere decir esta exposición, ¿no? Estupendo. Pues vamos a ver si te parece ya, claro. Pues lo primero que nos encontramos. Sí, es el cartel. Un cartel que nos ha hecho Javier, de Fotografía Bastilipo. Un cartel que era difícil porque en un mismo cartel tenía que salir la custodia, ¿no?, y el retrato de Diego López, pero él ha ido más o menos componiéndolo y hemos llegado a ese rojo eucarístico, ¿no?, tan característico de nuestro pueblo en el Corpus, con ese óvalo con el retrato, y esa fotografía, que es de las más antiguas, es de las pocas que se ve la custodia entera, por eso fue seleccionada, ¿no? Hay algunas que son muy bonitas, pero se ve más el cortejo, o se ven más en altares, y esta es un poco la que veíamos la custodia en la calle Real entera. ¿Más o menos de qué época es esa fotografía? Años 50, creemos que es. De acuerdo. Antes de llegar a la fotografía. Y unos murales, ¿no?, explicativos, ¿no? Exacto. Siempre en todas las exposiciones aquí en el Centro Cultural se suele poner un mural explicativo, ¿no?, que hace alusión al porqué de esta exposición. Bien. Es una introducción a todo el que viene, porque no todo el mundo tiene una visita guiada, ¿no?, y para que un poco centrarse, ¿no?, en lo que va a ver a partir de ahora. Ahí pues habla de la época, de la fecha de Diego López Sánchez desde su nacimiento hasta su muerte, y luego pues nos encontramos pues hablando un poco del valor de la custodia, ¿no?, de por qué este homenaje a él. Pues este homenaje a él, aparte de ser una persona en su época muy influyente, de ser muy religioso, de ser un bisueño más, un poco, digamos, famoso en su época, el motivo es porque regaló la custodia al viso. Fue el que la compró, que no es algo normal en los pueblos, ¿no? Normalmente siempre han sido o bien la parroquia o bien hermandades, y en este caso pues digamos una historia peculiar. Sí, porque este hombre era muy religioso, ¿no? Muy religioso, muy religioso. Además en su testamento aparece que dejó pagadas 600 misas para cuando él muriera, y además él también pues un poco, pues además de ir mucho a la iglesia, pues también un poco trabajó las tierras de la iglesia, que en aquella época pues era un pueblo más agrario que hoy en día, ¿no? Y fue una persona muy importante que además tuvo, su casa era la que hoy conocemos en la plazoleta como la de don José Manuel de la Fuente, luego pasó a la calle Real, a la de Alfonso Negocio, porque tuvo sus hijos problemas de visión, tenía una hija ciega y el que heredó la custodia también tenía problemas, hizo esa casa que es totalmente llana, sin ningún escalón, es decir, era una persona con recursos en la época. Estupendo. Bueno, también hay gente que quiere tener en su casa pues la festividad del Corpus Christi representada en la custodia, bueno, y en lo que la rodea, la propia procesión. Aquí vemos, por ejemplo, esta obra. Exacto. Nosotros hemos querido también, como homenaje un poco al valor de la custodia, ¿no?, pues atestiguarlo en cómo ese valor cada uno se lo quiere llevar a su casa en forma de fotografía o en forma de cuadro. Tenemos una selección de cuadros de pintores locales y también de foráneos, donde aparece siempre la custodia completa. En el motivo que nos hemos centrado, posiblemente a lo mejor haya alguno más que se nos ha ido, pero dentro de lo que hemos podido buscar, son cuadros en los que aparece la custodia completamente, no el corpus, ni un altar, sino que aparezca la custodia. En este caso tenemos este de Reyes de la Flor, que es propiedad de la familia Cejudo Jiménez y que fue un cuadro que estuvo expuesto en este Centro Cultural en el 2007 con motivo de la exposición que era el Corpus en las Artes, que organizó también la Hermandad Sacramental. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos ya este otro. Sí, este es un óleo mío, que es propiedad de la familia López Vega y que representa un poco el cortejo, pero se ve claramente lo que es la custodia, y detrás pues el nuevo palio que se adquirió Antigüedades Bastilipo, que es propiedad de la hermandad, que procedía también de Francia. Entonces se ve un poco pues parte también del cortejo, pero aparece también la custodia completa en su paso, con el baquetón además que se pudo comprar en el 2007. Bueno, los dos vemos la custodia tal cual se conserva hoy día, pero si me hago el paso, aquí lo vemos ya con el moldurón nuevo. Exacto. Y las caídas también se ven diferentes a... Porque este cuadro es anterior a 2007, aunque fue para la exposición de 2007, y este es posterior. Por lo tanto, siempre hay una evolución. Y en esa evolución fue porque esa exposición que se hizo
con motivo del Corpus, sirvió para, parte de esa exposición fue para adquirir ese mordurón de plata para finalizar un poco y rematar lo que es el paso de la custodia. Entonces la pintura también es testimonio de una época. Pues sí. No solamente es la expresión de un autor, sino que también bebe de lo que hay alrededor, y por eso hemos visto también las modas y las evoluciones, ¿no?, a lo largo del arte en la pintura, y en este caso pues lo podemos ver como en pocos años ha variado lo que es el paso del Santísimo, ¿no? Pues aquí tenemos la muestra de ello, vamos a seguir. Sí. Tenemos otros dibujos. Sí, aquí tenemos un dibujo de Federico Jaime que nos muestra, en este testero de la exposición aparecen 3 obras de 3 autores, donde aparece la custodia en distintas calles del Viso, ¿no?, en distintas partes. Aquí tenemos de Federico Jaime un dibujo sobre papel, que es una técnica mixta porque también tiene acuarela y grafito, y aparece pues delante de las fachadas de la calle Real, ¿no? Aparece la casa de don Manuel, que es donde mucho tiempo también estuvo guardada la custodia, y parte de la casa de don Sisto también. También muy bonito este. ¿Y los otros dos? Este tiene un de Juani García, y es un año que la custodia bajó por la calle El Horno. Entonces tenemos la parte, coge esa anécdota de aquel año, fue hecho también expresamente para la exposición de 2007, y es propiedad de la familia Rodríguez Benítez. El anterior es propiedad de Rocío Jiménez, que se me olvidó comentarlo. Y aparece eso, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, el palio en los primeros años donde no iba todavía rígido, iba semirrígido, y por eso es testimonio también de otra época, ¿no? Por su conservación, ¿verdad? Por su conservación es mejor que vaya rígido, sí, para que no... Aquí vemos, por ejemplo, el palio sacramental antiguo en esta obra. Exacto, esta es un poco anterior, esta obra es de 2003, y aquí no vemos el baquetón, vemos el palio sacramental antiguo y vemos pues, la procesión como discurría al revés que en la actualidad, pues pasando ya había pasado por la residencia, por las casas de la calle Real, pero no la parte que habíamos visto antes. Es propiedad de la familia Ruiz Jiménez y es también un óleo que hice yo hace ya tiempo. También muy bonito. Bueno, ¿por dónde seguimos la exposición? Seguimos por el cuadro de óleo de Manolín Fernández, ¿verdad? Sería por aquí, ¿no? Mira, pues ya estamos en este testero de la exposición. Exacto. Este cuadro es de los primeros que se pintan en el Viso sobre la custodia. Es propiedad de la familia Quirós Rivas y es un óleo de Manolín Fernández, que él, como todo el mundo sabe, es un pintor muy afamado de la localidad de Carmona. Y lo especial de este óleo es que es una fotografía que Salvador hizo y Manolín lo recreó como en la época, un poco en la época de principios del 19, y así vemos, por ejemplo, cómo las señoras, ¿no?, pues visten a modo de la época, cómo van los lacayos también en torno a lo que es la procesión del Corpus, pero es un anacronismo, digamos que es una fotografía actual recreada en la época, no es un cuadro que esté hecho en la época, pero tiene un encanto especial, una luz muy bonita, como suele hacer Manolín, y por eso se encuentra aquí dentro, ¿no?, porque un poco es también la época en la que Diego López pues regala la custodia al Viso, ¿no?, en el siglo XIX, entonces hemos querido que esté dentro un poco de todas las piezas que tienen que ver con esa época o con esa historia que hace que en el Viso pues llegue la custodia. Tenéis una obra muy bonita. ¿Seguimos por dónde? Sí. ¿Por la fotografía? Seguimos a la fotografía. Las fotografías todas las ha seleccionado la Asociación Cultural Amigos del Viso y es un recorrido en el siglo XX, por distintas décadas por distintos momentos. Se puede ver por la evolución un poco del estilo, tanto de adornar el paso de la custodia. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el paso de la custodia iba antiguamente llevado por fuera, a hombros. Vemos también cómo se tapaba la peana y todo como si fuera un poco a modo de bosque o de risco, de flores, de jarra, era una forma de llevarlo. Vemos al antiguo sacristán, Manuel Guerrero Pérez, cómo iba delante de joven. Y tenemos la curiosidad, lo digo como anécdota, que esta niña que está aquí con el lazo ha venido expresamente a ver la exposición y a llevarse un libro de los que hay de recuerdo porque se ha reconocido ella en la fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ella mayor, por supuesto, y me lo contó Antonio, el que está aquí, que abre todos los días la exposición, y es una anécdota curiosa, ¿no? Sí. Tenemos la fotografía que está en el cartel, aquí vemos ya también un posterior, con la curiosidad de que aquí va el viril neogótico, que es propiedad de la hermandad,
y que también una forma muy peculiar de adornar la custodia, que parece además también que eran flores artificiales, ¿no? Las que le ponían para adornarlas en lugar de las espigas y uvas que se ponen actualmente. Aquí tenemos el altar del monumento en la parroquia, en lo que era el sagrario. Se ven claramente las dos lámparas aceiteras y el medio punto que lo rematan. Como curiosidad también aparece la custodia puesta en el monumento y lo remata también ese viril también neogótico, ¿no? Y para crecerla, ¿no? Exacto, Vale, por la altura que tenía para elevarla, y arriba puesta la fe. Aquí tenemos una foto muy curiosa del Corpus por la calle Real, donde se ve también la estética de las mujeres, los peinados. Aquí tenemos a Elisita y a Yaya, que todo el mundo, bueno, ya no viven, pero que recordarán, y es una foto de su familia, pero se ve claramente pues pasando el paso de la custodia en el fondo, ¿no? Por la calle Real. También esa foto tiene mucho encanto, ¿verdad? Sí. Que tenemos a la derecha. Pues sí, pues mira, esta foto es como en la vida hay distintas épocas, pues también la procesión del Corpus ha tenido épocas más decadentes y épocas pues un poco que resurge, ¿no? La festividad, como suele ocurrir con todas las cosas y en todos los pueblos, en todos los sitios. Aquí es una fotografía posterior, pero vuelve el paso a ser más pequeño y a ser llevado a hombro. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ponen para que no les duela a los que lo llevan. Incluso no lleva la peana suya para que fuera un poco más pequeño, ¿no? Y pesara menos, y se le pone ese juego de flores ahí delante, de ese gladiolo, que nos están hablando un poco de inicio de los años 60. Un poco de la década. Estupendo. Bueno, y otras fotos ya más actuales, ¿no? Exacto. Aquí vemos, por ejemplo, los años 80, ¿no? Con las esquinas de gladiolo, cuando la custodia aún no estaba restaurada y había que taparle partes de los defectos con muchas flores. Sí. ¿De acuerdo? Seguimos aquí en principios de los 90, aquí ya estamos ya en el 2000 y pico con el baquetón de plata. Con la guirnalda, que nos llevaban aquí todavía. Lleva la guirnalda de las campanas. Eso es. Y estamos en el altar de la Purísima de la Puerta de la Capilla. Aquí tenemos del año 2011 la portada del Boletín de la Hermandad, que reproduce el cuadro de Reyes de la Flor, porque fue el año del 75 aniversario de la salvación del Santísimo y de la Virgen de los Dolores. Y el final es la actualidad, cuando ya tenemos las vísperas del Corpus, que se montan los altares las vísperas. Y cuando tenemos ahora mismo pues una festividad pues bastante en alza, ¿no? Donde colaboran todas las hermandades, los vecinos, y donde hemos vuelto a vivir pues ese Corpus que narraban en un documento que tenemos ahí de un alcalde de 1914, donde mandaba a todo el mundo a que adornaran, a que vivieran las vísperas, y todo eso hemos vuelto a recuperarlo ahora en el principio del siglo XXI, ¿no? Ya la exposición se complementa con algunas otras piezas, sí. El libro de reglas. Exacto. Como entre Diego López Sánchez y la custodia estaba la Hermandad Sacramental. Él fue el hermano de la Hermandad Sacramental y además fue uno de los hermanos de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, es fácil también intuir por qué él compró la custodia, ¿no? Además, él, cuando veamos ahora la pieza de la custodia de cerca, pues os diré varias cosas que nosotros hemos ido concretando con la fecha de su vida, la fecha también del orfebre que la hizo, y cómo él, al ser miembro de la Hermandad Sacramental, pues manda a que la custodia tenga partes de rocalla, como el virí que existía en la parroquia, a que quepa el virí antiguo perfectamente en la custodia, de ahí que no sea una custodia comprada de otro sitio, sino que esté hecha expresamente. Y digamos también pues vamos a acercarnos. Venga, lo vemos. Terminamos ya el reportaje con la pieza principal de esta exposición, con la custodia. Y con esos detalles que nos comentabas. Pues la custodia, como todo el mundo sabe, es una pieza del siglo XIX. Creemos que fue hecha entre 1855 y 59, sí. Porque hemos cotejado fechas entre el orfebre que lo hizo, el que contrasta, y luego la vida de Diego López Sánchez. La custodia es una obra un poco ecléctica del XIX porque mezcla dos estilos, ¿no? El neoclásico en sus columnas tan lisas, y luego los techos siguen siendo un poco más, digamos, del estilo del XVIII, más rocalla, más profusamente decorado. No tiene que ver, pero esa conjunción de esas dos partes, de la parte más lisa con la parte un poco más trabajada o más recargada, es lo que le hace ser una pieza muy original. Y esa mezcla de plata de ley con el metal dorado, ¿no? También, que le da, digamos, ese cambio también de textura. Los techos, si nos fijamos un poco, son muy ricos, llevan temas eucarísticos expresamente, y son de estilo rocalla. Luego tenemos, como en toda la custodia aparece, la Inmaculada y la Fe, rematando arriba. La Fe que siempre se representa con una imagen con la cruz en la mano
y lo que es los ojos velados, por aquello de creer sin ver, esa es la fe. Como particularidad aparece el corazón, que no en todas las custodias, normalmente suele aparecer el cordero, Sí. más en las custodias. Creemos que es porque en el siglo XIX también es cuando surge y se pone también mucho en valor en la festividad del Corazón de Jesús, que además se celebra posteriormente al Corpus Christi. Y en nuestro pueblo también es verdad que tiene mucha tradición el Corazón de Jesús. Parece que es también un portaviático y demás, pero no lo es. Es simplemente, yo creo que es porque pone J-I-S, Jesús Salvador, pues como digamos un homenaje al Corazón de Jesús. Y tenemos aquí el viril. El viril es de la parroquia, pero el viril tiene una historia bastante compleja. El viril, lo que conservamos antiguo es de aquí hacia abajo. Todo esto es del siglo XVIII, plata de ley dorada, y es estilo rocalla. ¿Qué ocurrió? Que tras el 1936 se pierde la parte de arriba, porque normalmente no, cuando se usaba para exponerlo en la iglesia, algunas cosas estaban en el sagrario y otras estaban guardadas, y no se puede utilizar, de ahí que algunos años saliese con el viril el otro neogótico. Esta parte de aquí lo regala Alfonso Jiménez, que era miembro de la Hermandad Sacramental, en plata de ley, y lo hacen, pero varía un poco la forma de tratarlo, aunque es estilo rocalla, varía un poco. Y lo hacen recordando un poco la parte que tenía lo que era la custodia y el tamaño que tenía la custodia, supongo que por alguna fotografía que quedaría, no de muy buena calidad, porque por eso no lo hacen exactamente igual. Él era miembro de la Hermandad Sacramental también, era padre de Salvador Jiménez Sánchez Barbudo, un Salvador de la Panificadora. Y como curiosidad tenemos que este viril es anterior a la custodia. No esta parte, pero es anterior a la custodia. De ahí que la custodia se haga a tamaño para portar este viril. Porque no es normal que una persona regale toda la custodia y nos regale el viril donde va el Santísimo. Claro. Pero como era una persona que tenía criterio, sabía que era una pieza buena, la que había del 18, porque estaba en la Hermandad Sacramental. Igual que sabía que existían los varales sacramentales, que también eran de estilo rocalla. Pues hemos aprendido muchísimo en esta visita guiada, esta exposición. Tienen hasta este próximo domingo para hacerlo, así que no se lo pierdan. Desde aquí puedo invitar a todas aquellas personas que tengan curiosidad, que tengan interés por saber historia de nuestro pueblo, por poder ver estas piezas, estas obras de arte, ¿no? Que la vemos en procesión, pero ahora descontextualizadas y verlas como piezas que son pues de un valor bastante importante, y no se lo pueden perder. Ya quedan muy poquitos días, desde mañana miércoles al domingo, de 5:30 a 9:30 de la noche. Muchísimas gracias a vosotros por venir. La hermandad, por esta exposición. Gracias. Duramos en Pasión Libre, pero ahora damos paso a publicidad. A la vuelta, pues seguimos desde Plató.